En nuestro capítulo de identificación y en la parte de diagnóstico, sí queremos detenernos un poco en una metodología que se está usando bastante en el diseño de proyectos y es el análisis de peligros, que está íntimamente ligado a el concepto mayor que es el análisis o la gestión de riesgos frente a peligros y desastres, ¿no? En este capítulo de diagnóstico, por lo tanto, se levanta la información para poder hacer este análisis de peligros que básicamente recoge todo el enfoque que existe sobre la gestión de riesgos. Definamos entonces los riesgos. Los riesgos en realidad es una función que está asociada a un peligro natural, o un peligro, vamos a ponerlo así, y va a estar asociado también a la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad frente a ese peligro. En tanto el peligro tiene una probabilidad de ocurrencia, el riesgo también está asociado a esa probabilidad, ¿no? Entonces el concepto de riesgo es un concepto probabilístico, dado que tenemos como variable aquí la ocurrencia de ese peligro que no sabemos cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces, hay riesgo porque existe la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Ahora, hay peligros de diferente tipo, ¿no? Vamos a mencionar a los peligros más conocidos, que son los peligros naturales, y hay una lista larga de peligros naturales, sismos, maremotos, tsunamis, volcanes, heladas, tormentas, incendios forestales, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son peligros de origen natural, ¿no? De origen natural, que claramente no controlamos, ¿no? El fenómeno del Niño también es otro típico peligro natural. Hay otros peligros que en realidad son peligros socionaturales, que en realidad son peligros donde ya interviene el hombre, ¿no? Son peligros ahí también, por ejemplo, vinculados a la actividad que pueda tener el hombre. Por ejemplo, algunos peligros vinculados a deslizamientos, por ejemplo, ¿no? Deslizamientos producto pues de una deforestación, ¿no? Del hombre. Entonces esa deforestación produce deslizamientos, huaicos, que son fenómenos que producen gran daño, ¿no? Entonces son socio-naturales. Algunos incendios que no son producto, ¿no?, del calor intenso, sino porque, por ejemplo, hay estas prácticas de quema, ¿no?, que puedan existir en algunas zonas, y eso cuando se descontrola produce grandes incendios, puede pasar, ¿no? Entonces acá estamos hablando de peligros socionaturales. Y también están los peligros antrópicos, ¿no? Los peligros antrópicos son los peligros sí vinculados directamente a la actividad del hombre. Por ejemplo, muy vinculados a peligros en zonas urbanas, ¿no? Por ejemplo, incendios por fábricas de llantas o fábricas de gas o grifos, ¿no? Ese tipo de incendios, por ejemplo, que existen en las ciudades, lamentablemente existen, son pues peligros antrópicos, ¿no? Entonces todos estos peligros se tienen que identificar.
se tienen que identificar adecuadamente y eso parte por recoger toda la información de las probabilidades de ocurrencia y la ubicación exacta donde están esos peligros, donde afectan claramente la ocurrencia de esos peligros. Entonces, identificarlo es saber su probabilidad de ocurrencia y su impacto y el área donde está teniendo ese impacto, ¿no? Entonces, ese peligro natural, socionatural o antrópico, según sea el caso. La vulnerabilidad, más bien, la vulnerabilidad es un concepto que tiene, a su vez, tres elementos, ¿no? Cuando un servicio o un bien, ¿no? Un servicio público o un bien público, es vulnerable. Es vulnerable cuando, en primer lugar, tiene un alto grado de exposición. Y esto está asociado a la localización del proyecto. A la localización del proyecto. Por ejemplo, cuando una infraestructura pública está claramente en una zona de alta actividad sísmica. Está muy expuesto, ¿no? O una infraestructura pública está claramente en un ámbito de influencia de un volcán. Está claramente expuesto, ¿no? O en una zona, en caso de terremoto, donde haya una alta probabilidad de un tsunami. Estás expuesto, estás en una zona claramente expuesta. La localización es altamente riesgosa. Entonces, ante la ocurrencia de un peligro, eres vulnerable si estás expuesto. El otro concepto es el concepto de resistencia. Y el último, el de resiliencia. Eres vulnerable en tanto tu diseño tiene un bajo nivel de resistencia ante un shock externo, ¿no? Se produce un huaico, se produce un tsunami y tu diseño no está hecho para resistir ese impacto, ¿no? Entonces, si tu estructura, tu diseño constructivo no contempló eso, claramente tu nivel de resistencia estructural es baja. Ante la probabilidad de un peligro, la ocurrencia de un peligro, ese shock ante tu baja resistencia te hace vulnerable. Y si te hace vulnerable, tu riesgo es mayor. Entonces se dice que tu proyecto es riesgoso porque estás expuesto a un peligro o tu nivel de resistencia es muy bajo o tu nivel de resiliencia es muy bajo también, ¿no? Se dice resiliencia es un concepto físico, ¿no? Es ante un golpe, una masa cambia de forma y regresa inmediatamente a su forma original, ¿no? Se retoma ese concepto para explicar este análisis de riesgo, ¿no? Usted recibe un shock producto de la ocurrencia de un peligro, un sismo muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y ante el sismo muy fuerte, el servicio o el bien que ha sido afectado, ¿no? Se ve golpeado, pero muy rápidamente vuelve a su prestación original. Entonces eso se usa mucho, por ejemplo, en proyectos de saneamiento, ¿no? Proyectos donde se diseña de tal forma que cuando ocurre un impacto, claro, se ve afectado el servicio, pero muy rápidamente se restablece, ¿no? Son resiliencias muy bien diseñadas, al igual que la resistencia y obviamente la localización y las estructuras de defensa cuando estás en una localización muy, muy peligrosa, ¿no? De ahí que la vulnerabilidad tenga estos tres elementos, ¿no? Eres vulnerable si estás expuesto, si tienes baja resistencia o tienes baja resiliencia. Entonces, ante la probabilidad de un peligro o la ocurrencia de un peligro, si tú tienes uno de estos elementos sobre tu análisis, claramente tienes que tomar medidas de mitigación.
Para eso sirve el diseño. Tú dices, esto de acá no lo controlas, pero esto sí lo puedes controlar. No puedes controlar de que haya o no haya un sismo, porque ya estás viviendo en una zona sísmica. Eso no lo puedes controlar, ¿no? Pero lo que sí puedes controlar es evitar estar en una zona de exposición. Y si lo estás, tomar la medida de mitigación. Puedes controlar tu bajo nivel de resistencia con un buen diseño resistente. O tu bajo nivel de resiliencia para que también en tu diseño tomen las medidas para, ante el golpe, volver a restablecer la prestación. Entonces, esta resistencia, o en negativo, fragilidad, ¿no? O sea, eres frágil porque tu resistencia es baja, o esta resiliencia son típicos elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de diseñar un proyecto. Entonces, en la gestión de riesgos y en el análisis de riesgos que se incorporan al capítulo de identificación, cuando usted analiza el territorio, usted está analizando los peligros que ocurren en ese territorio. Cuando usted analiza la unidad productora, usted sabe qué medidas ha tomado la unidad productora para reducir su vulnerabilidad. Igual en el caso de la población, en el caso de que hubiera información relevante de la respuesta de la población ante la ocurrencia de peligros y hacer frente, por lo tanto, a los riesgos que enfrenta, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente sesión, ahora sí, con el análisis causal, que tiene 3 niveles, ¿no? Vamos a verlo con un poco más de calma. El problema, las causas y el efecto. Vamos a empezar por en medio, por los problemas, luego de las causas y luego los efectos. Gracias.